Familia, damos gracias a Dios por estos bellos mensajes que hemos estado escuchando, que nos han animado a seguir ahondando más en la palabra de Dios, a estudiar más, a consagrarnos más al Señor y a tener una devoción personal más cercana con nuestro Padre Celestial. Es difícil digerir los mensajes que vienen en este libro, Eventos de los Últimos Días, porque son mensajes fuertes, son mensajes que hacen un llamado especial a la conciencia, ¿verdad? Y pues para colmo de todo esto, pues estamos prácticamente, hermanos, viviendo en esos tiempos, ¿verdad? Donde es necesario que estos mensajes se presenten. Y paralelamente es como si estuviéramos viviendo paralelamente al lado de este libro, ¿verdad? Hay eventos y acontecimientos que están sucediendo que ya indican, hermanos, que la venida de Jesús está cerca y que si nosotros no hacemos la obra, va a venir alguien más que la va a hacer. Entonces son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos complejos, tiempos en los cuales se requiere de hombres y mujeres de valor que de verdad puedan presentar el mensaje del Evangelio a los demás. Y no es porque Dios necesite personas. Si por Él fuera, pudiese acabar la obra en un abrir y cerrar de ojos, utilizar a sus ángeles o mil y un maneras que Él tiene para hacerlo, ¿no? A mí me tocó el fuerte clamor. ¿Qué entienden ustedes por fuerte clamor, hermanos? ¿Qué entienden? ¿Qué les viene a la cabeza cuando escuchan el fuerte clamor? Algo que les venga a la mente. ¿Qué es el fuerte clamor? ¿De qué se trata? Pasó en los tiempos de antaño, va a suceder en el tiempo del fin, lo estamos viviendo ahorita. No, más o menos, ¿con qué está relacionado? Ese es exactamente, precisamente ese es un gran mensaje, hermanos. Es un mensaje, es un fuerte clamor. Cuando alguien se accidenta o le pasa algo, o está atorado en algo y clama fuerte, ¿verdad? Vamos a decir, yo he tenido accidentes más o menos feos en toda la etapa de mi vida. Y cuando uno se ve en uno de ese tipo de accidentes, que una vez casi me corto un dedo, no grita con todas sus fuerzas, hermanos. O si es usted muy penoso, no va a gritar nada más porque ahí hay gente, pero eso es gritar fuerte, hermanos, un fuerte clamor que medio mundo lo escuche. De eso se trata. Ese es el fuerte clamor. Se trata de que todo el mundo escuche el mensaje. ¿Y cuál mensaje, hermanos? ¿Cuál es ese mensaje? Ahora que ya podemos saber. El mensaje del regreso de Jesús y su salvación, ¿verdad? Este capítulo es interesante porque habla pues de cosas muy, muy fuertes que a veces no estamos muy apercibidos en cuanto a eso, pero que tenemos que mencionar. El libro empieza hablando de que pues Dios, hermanos, tiene ovejas en otros muchos rediles, ¿verdad? Hemos visto a través de los años, desde que nos convertimos, o si usted nació en el Evangelio, decir muchas veces que la iglesia adventista es una iglesia privilegiada, y sí es privilegiada, porque tenemos el mensaje, un mensaje especial, ¿verdad? Las 28 doctrinas, el estado de los muertos, la bella doctrina del santuario, ¿verdad? Y muchas más, el regreso de Jesús, el milenio. Y sí es privilegiada la iglesia, hermanos, en ese aspecto, en su doctrina. Una iglesia especial, ¿verdad? Que nació en 1844, pero la iglesia ha pasado y está pasando por un adormecimiento que es muy, muy, muy peligroso, y más peligroso en los tiempos en los que estamos viviendo, porque ahorita deberíamos estar haciendo y llevando una obra como nunca antes, ¿verdad? Entonces,
pues habla este capítulo de que Dios tiene ovejas en muchos otros rediles, hermanos. Y dice que nosotros, como adventistas, pues no deberíamos de juzgar a otras denominaciones, a otras iglesias, porque el único que juzga es Dios, ¿verdad? Y dice que de esas otras denominaciones que en la actualidad le pertenecen o le van a pertenecer a Babilonia, de ahí Dios va a sacar muchos hijos celosos, hermanos, que cuando escuchen de estas verdades, de estas doctrinas que tenemos nosotros, se van a convertir en un abrir y cerrar de ojos. Va a haber conversiones, como lo hubo en la antigüedad, en el tiempo del Pentecostés, cuando se convertían en miles, en un día. Así, de esa manera. Dice que el mensaje los va hasta ensordecer, hermanos, cuando sepan de estas verdades que nosotros tenemos atesoradas. Y es una lástima, ¿verdad? Porque si nosotros no trabajamos por ese lado en la obra, dice que otros lo van a hacer. Y tristemente dice que hay más, hermanos, más personas o más discípulos de Cristo fuera de la iglesia que dentro de ella. Entonces ese es un llamado, como dicen aquí, es un warning, es un llamado a la atención para que nosotros podamos despertar y nos levantemos de ese letargo espiritual que tenemos o por el cual estamos pasando en estos momentos. Yo no lo digo por ustedes, no lo digo por esta iglesia, puede ser que esté pasando en otras iglesias, pero ese es el llamado, hermanos, para que nosotros que tenemos esas bellas doctrinas adventistas que son poderosas y que animan el alma, que nosotros salgamos y prediquemos de ellas a las personas que no lo conocen. Y no es nuestro deber juzgar a otras denominaciones por el tipo de adoración que tengan o los cultos que lleven a cabo, o si nosotros humanamente tal vez vemos que su dirección es equivocada, que no tienen rumbo, que no tienen visión, que adoran de esta manera, que adoran de esta otra. Esa no es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nosotros debemos de enfocarnos en lo que sabemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros salimos de ahí, de esas iglesias. Yo salí de ahí, ¿verdad? De esas iglesias que están allá afuera. Yo no nací en el Evangelio y ahora pues me da mucho gusto y me alegra estar en la iglesia de Dios, donde aprendemos constantemente acerca de sus promesas. Esta lección de este trimestre es una bendición, hermanos. Para nosotros es algo maravilloso. Sigo aprendiendo, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, Dios, a través del mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel, va a traer muchas almas, hermanos, a los pies de Cristo. Y va a pasar como en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando había fariseos, gente que tenía alta escuela, que estudiaban las Escrituras, que vivían una vida supuestamente, entre comillas, de santidad, entregados a Jesús, pero en el momento de actuar, en el momento de la verdad, no reconocieron al Mesías. Dice que así le va a pasar a la iglesia, lastimosamente, hermanos, ¿verdad? Así lastimosamente le va a suceder. Líderes de antaño de la iglesia, que tienen años en la iglesia, no van a reconocer los eventos finales, hermanos. Y es una tragedia, es una lástima, es una pérdida. Que vayan a llegar otros hermanos de afuera y vayan a ocupar esos lugares. Dice que van a venir con un celo y una convicción de esas verdades, hermanos, que se van a entregar al Señor de una manera que hasta nosotros nos van a opacar, porque nosotros nos vamos a preguntar, pero ¿por qué nosotros no lo hicimos? ¿Por qué nosotros no comprendemos esas verdades tal y como ellos las han comprendido hasta el momento? Y dice, hermanos, que el Señor va a usar a gente iletrada, a gente que ni siquiera está
preparada hablando de pedagogía en universidades, que no tienen doctorados, ni maestrías, ni bachelors, ni nada de eso. Dice gente, y que al final de los tiempos el Señor va a usar a gente humilde, gente que de verdad, hermanos, sienta la necesidad de aceptar el Espíritu Santo en su vida. Y esos son, hermanos, esas personas son las que van a dar este fuerte pregón y este fuerte clamor en los últimos tiempos. Y eso, pues, preocupa. ¿Por qué preocupa, hermanos? Porque nosotros tenemos muchos años en la iglesia. Puede ser que estemos pasando por un enfriamiento espiritual, pero hoy es este mensaje para eso, para rectificar, para levantarnos, hermanos. Ergid vuestras cabezas, levantaos la mirada al cielo y ved que las señales que están a nuestro alrededor marcan de que Jesús viene pronto y viene por un pueblo especial. Viene por un corazón quebrantado, por un hermano que de verdad quiere y acepta la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es el llamado, hermanos, en estos tiempos a dar el fuerte clamor. Dice el versículo que leímos en Apocalipsis 18:1, hermanos. Dice de la siguiente manera, dice: después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice que descendía con gran poder y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Con la gloria de qué? La gloria del evangelio, hermanos, ¿verdad? Dice una parte que me llama la atención. Aquí dice que el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias, hermanos. No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado aún su relación con Dios, ¿verdad? Dice más adelante, muchos del pueblo de Dios deben estar en Babilonia. Dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el sello de esas iglesias dominicales, de esas iglesias que nosotros consideramos que están fuera del alcance de Dios. Ahí es donde están los verdaderos discípulos de Cristo. Esos discípulos que van a venir con verdadera convicción, hermanos, para traer este mensaje a los que aún no le conocen. Pero no se preocupe, la esperanza sigue en pie, hermano. Dice que nosotros deberemos ejercer un cambio, y ese cambio es progresivo, hermanos. No se trata de que uno se va a transformar de la noche a la mañana. Ese cambio es progresivo. Ese cambio está en el caminar con Cristo cada día, ¿verdad? En rendirnos a Él y que Él vaya obrando en nuestras vidas. Pareciera ser que llevar el mensaje a otros es complicado y es difícil, hermanos, pero no lo creo. Y aquí el libro lo rectifica. Ustedes se acuerdan en el libro del conflicto de los siglos, los valdenses, hermanos, ¿se acuerdan de esos hombres que a costa de su vida, siendo humillados, siendo martirizados, aún así llevaban el mensaje? Si muchos de esos hombres, hermanos, y ellos estaban en plena Roma papal, ahí fue donde tuvieron que vivir su vida y en contra de todos esos vientos y doctrinas pudieron esparcir el mensaje. Ahora, si ellos nos vieran a nosotros y vivieran estos tiempos, me imagino que dirían, wow, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿No? Ahora que tenemos tantas libertades, tantas formas y tantas maneras de cómo predicar estas verdades, y aún nos cuesta trabajo hacerlo. Pero no es tarde, familia, no es tarde. Estamos a tiempo y el Señor nos va a ayudar. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice que la caída de Babilonia, hermanos, se va a completar cuando el poder religioso y el poder del Estado se unan. Es ahí, en ese momento, cuando la caída de Babilonia se va a realizar. Pero en ese momento también se va a levantar un pueblo especial que va a dar este fuerte clamor, hermanos. Y en ese momento, a pesar de
todos los aires en contra y las vicisitudes de los tiempos, y a pesar de todo, de todas maneras, el mensaje se va a llevar a cabo. Y este mensaje, hermanos, va a ser un mensaje especial. Va a ser un mensaje que vamos a tener que dar a toda nación, tribu y lengua, ayudado por el Espíritu Santo primeramente y por los ángeles de Dios. Va a ser tanta, hermanos, no es que sea la desesperación de Dios, pero Dios va a tener que actuar de diferente manera en ese tiempo. Va a tener que apoyarse en los ángeles para poder llevar a cabo, a terminar la obra en aquellos últimos días. Va a tener que ayudarse de los ángeles, porque como les digo, el ser humano pareciera ser que el ser humano pensara que Cristo viene en 100 años, en 300, en 500, en 1000, pero estamos a las puertas. Esta generación estoy seguro que no pasa, hermanos, ¿verdad? ¿Qué más yo quisiera, verdad, que el Señor viniera ya? Pero hay veces que tenemos planes. Hay personas que no se han casado, tal vez tienen planes de casarse. Hay personas que tal vez tienen planes de tener de que sus hijos tengan hijos para ser abuelos. Hay personas que tal vez, como en mi caso, mi esposa está embarazada y mi hijo está por nacer. Pero si viene Jesús, hermanos, alabado y glorificado sea su nombre, yo deposito la vida de mi familia y mi vida en las manos de Dios. Yo no sé qué vaya a pasar. El Señor toma el control de todas estas cosas, ¿verdad? Y a veces hacemos planes como para proyectarnos en un futuro muy lejano, y constantemente aquí nosotros repetimos que Cristo viene pronto tantas veces que a veces ya como que no nos la creemos o no tenemos esa convicción, porque la venida de Cristo, hermanos, es inminente. Inminente es ya, pronto, rápido. Así, a veces, no sé, pareciera que hacemos planos para largo plazo, pero Cristo viene pronto, familia. No nos damos cuenta tal vez de los eventos que pasan a nuestro alrededor, pero a veces he escuchado de algunas personas que dicen que hasta que veamos señales o indicios de que la ley dominical está aquí cerca, entonces es cuando van a activar. Pero no necesitamos esperar una ley dominical ni nada de ese tipo de cosas, hermanos. Cristo viene pronto y su venida es inminente. Entonces nosotros debemos estar prestos, listos y preparados. Dice, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter del amor de Cristo y su justicia. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En nuestra vida y en nuestro carácter, hermanos, debemos de ir revelando poco a poco. Es un proceso, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es difícil, es complicado, pero el Señor transforma personas, transforma seres humanos. Y como les dije anteriormente, Dios no puede venir Cristo hoy de repente y yo ver que tengo un carácter terrible y de repente transformarme y decir, vámonos, no, esa transformación de ese carácter tiene que irse ya llevando a cabo, hermanos, para cuando venga Cristo, pueda Cristo levantarnos con un carácter de acuerdo a lo que Él pide. ¿Es complicado? Sí, hermanos, es difícil, sí. Es muy, muy, muy difícil. Dice que en este mensaje, hermanos, del fuerte clamor, va a haber hermanos que trabajen con tanta convicción y con tanto deseo de poder llevar a cabo de poder manifestar ese mensaje a otras personas, que dice que su rostro va a irradiar una luz especial, ¿verdad? Una luz especial, como se recuerda en la historia de Moisés cuando Dios le dio las 2 tablas de los 10 mandamientos, que descendió del monte Sinaí y su rostro resplandecía. Dice que así, de esa manera se va a ver la santidad
en esas personas el poder del Espíritu Santo en sus vidas y el amor y el deseo de poder llevar ese mensaje a otras personas. Es posiblemente se nos hace imposible o no creíble, hermanos, pero si está ahí es porque va a ser de esa manera. Dice, a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación, hermanos. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con luz del cielo. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y de confianza. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, hermanos. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Acompañado de este gran clamor, hermanos, de este fuerte clamor, va acompañado de mucha oración. La clave es la oración, ¿verdad? Ahí estamos estudiando el libro de Camino a Cristo y estamos hablando mucho de la oración, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros, seres humanos, viviendo en este mundo llenos de pecado, oremos tan poco? Cuando tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesús, que viniendo a esta tierra, siendo Él el todo soberano, el todopoderoso, usó el recurso de la oración. En todo momento, hermanos, elevaba su mente al cielo y pedía de las vicisitudes de su Padre Santo para poder llevar a cabo las tareas de cada día. Y nosotros, pecadores, quebrantados, que constantemente humillamos al Señor, oramos tan poco. De este fuerte clamor va acompañado la oración, pero una oración constante, hermanos, una oración, un hábito constante en nuestras vidas. Yo no puedo decirles de qué manera, ni quiero decirles porque usted sabe qué devoción personal tiene con el Señor. Pero cuando usted, en el momento en el que usted tenga menos ganas de orar, en el momento que diga, hoy no es mi día, hoy no quiero, hoy no me siento bien, en ese momento es el momento en el que más usted debe de orar. Doblar sus rodillas, y levantar sus manos al cielo y pedir de esas bendiciones del cielo. En ese momento es cuando más necesita orar, porque hay un enemigo de Dios, hermanos, que está impidiendo que usted en ese preciso momento ore al Señor. Y cuando usted lo haga va a haber una mayor bendición. Entonces el mensaje, hermanos, va acompañado de la oración. Este fuerte clamor, hermanos. Dice más adelante que Dios va a emplear medios que nos van a sorprender. Dice, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará Dios para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Él suscitará hombres y mujeres también entre la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos, pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, hermanos. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Los mensajeros celestiales, en compañía de los seres humanos, hermanos, van a dar el fuerte clamor. Y gente sencilla, hermanos, no se preocupe usted por el qué dirá, porque el Espíritu de Dios lo va a iluminar a usted y le va a ayudar. No se preocupe usted de que yo no haya estudiado, que no tengo un buen léxico, que mi diccionario de palabras es limitado. No se preocupe. El Espíritu Santo, en compañía de los ángeles de Dios,
le va a poner palabras en su boca y un poder de convencimiento extraordinario para que traiga a otras personas a los pies de Cristo. Dice, Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan, hermanos. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos. ¿Qué quiere decir eso? Gente preparada y engreídos. Únicamente se les dará la luz a las almas que estén buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Interesante el siguiente párrafo, hermanos. Lo que se necesita es disciplina de espíritu y limpieza de corazón y pensamiento. Esto es de más valor que el talento brillante, el tacto o el conocimiento. Una mente corriente, educada para obtener así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes pero no las emplean, ¿qué? Correctamente. Para Dios, hermanos, vale más una persona que es disciplinada que una persona que es educada. ¿Y saben dónde podemos encontrar ese ejemplo en la Biblia? En la historia de Sansón, ¿verdad? Lastimosamente vimos que era un muchacho que indisciplinado, ¿verdad? Era indisciplinado y eso le acarrió y le trajo muchos problemas hasta que tuvo que morir, ¿verdad? Dice que ser disciplinado es mucho mejor que estar preparado en las mejores universidades que pueda ofrecernos este mundo, hermanos. Y esa es la gente que el Señor necesita, gente que sea disciplinada. Y a mí me impresiona las personas que son disciplinadas, que tienen hábitos precisos de cómo llevar su vida. Estoy hablando de todos los aspectos, ¿verdad? Gente que es ordenada, que lleva muy bien acorde a sus tiempos, sus actividades y sus tareas. Yo les digo que me sorprende porque yo no soy así. Pero a mí me sorprende y quisiera ser como muchas de esas personas. Y esas personas son a las que Dios quiere utilizar. Gente que sea disciplinada, ¿en qué? Disciplinada en tener su culto y su devoción personal con Dios. En levantarse a ciertas horas para poder tener esa devoción personal con el Señor. Disciplinada en estudiar su lección. Disciplinada en la oración, disciplinadas en muchos aspectos espirituales que les va a ayudar. Dice que los obreros, hermanos, serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Cuán importante es la disciplina, hermanos, y tener dominio propio. Por ejemplo, nosotros como adventistas que tenemos el régimen de la reforma de Prosalud, hermanos, y cuán rejegos somos, hermanos. Tantas perlas preciosas que atesoramos en ese bello libro y no hacemos uso de ellas. Lastimosamente a veces ya hacemos uso de ese recurso cuando ya estamos enfermos o cuando ya estamos entrando en una edad muy avanzada. Pero desde el principio Dios, desde que aceptamos y abrazamos esta verdad, Dios nos ha dado luz, ¿verdad? Para hacer una reforma en nuestras vidas y cuidar nuestra salud para que el Espíritu de Dios nos pueda impresionar de una mejor manera. Y yo les invito, y también en mi persona, hermanos, para que tomemos en cuenta el régimen Prosalud y que hagamos una reforma en nuestras vidas. Es difícil, pero no es imposible. Y esa es una piedra de choque también entre los adventistas, hermanos. A veces yo me he encontrado gente afuera que me dicen soy vegetariano, soy vegano, y me da una vergüenza, una pena grande me embarga cuando escucho yo esas cosas.
Y, y eso me ha impresionado. Y estoy luchando con eso, hermanos. Pero Dios quiera que podamos abrazar ese mensaje también y lo hagamos propio para que tengamos una mejor conexión con Dios y para que tengamos mejor visión, para que nuestras capacidades mentales sean mejores, para que nuestras neuronas puedan trabajar de una mejor manera. El cuidarnos, tenemos los 8 remedios naturales, el sol, el ejercicio, la buena alimentación, el tomar mucha agua, hermanos, tener una vida espiritual buena con nuestro Dios. Es que todo va conectado y todo va encaminado, hermanos, hacia ese rumbo. Va a llegar momentos complicados en los que vamos a tener que echar mano de todas esas herramientas y recursos, y si no estamos listos, qué decepción más grande, ¿verdad? Dice más adelante, hermanos, dice: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días, familia. Fortalecido por una fe incondicional en Cristo, aún el discípulo iletrado, o sea, alguien que no está estudiado, podrá resistir las dudas y las preguntas que los fieles puedan producir, y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua, hermanos, y sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Una cosa, Dios no necesita que lo defiendan. Él se defiende solo. Y eso lo he visto en varias ocasiones, cuando diferentes iglesias o doctrinas, hasta es una pena escuchar ese tipo de conversaciones. Por ejemplo, que esta iglesia defiende sus posturas en contra de esta otra, y esta parte saca algunos versículos y esta otra saca otras. A Dios no necesita que nadie lo defienda, hermanos. Él se defiende solo, ¿verdad? Y con respecto a lo que leí, Dios en su momento, cuando de verdad necesite utilizar hombres y mujeres que de verdad necesiten saber acerca de la verdad y que estén bien firmes y bien preparados acerca de todas las doctrinas, Dios va a marcar esos tiempos. Pero no es ahora, ¿verdad? Dios no necesita que nadie lo defienda, hermanos. Su palabra se defiende sola. Dice: los ángeles del cielo, hermanos, actuarán sobre las mentes humanas para despertar espíritu de investigación en temas de la Biblia. Se hará una obra mucho mayor que se ha hecho hasta el momento, y nada de su gloria pasará a los hombres, porque ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de la salvación están trabajando, hermanos, noche y día. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar, hermanos, si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. ¿Verdad? Ahí está, hermanos, este mensaje tan impresionante. Dios va a tener que usar sus ángeles en los últimos tiempos, en combinación con el ser humano, para llevar a cabo el fuerte clamor, porque hemos descuidado la obra, hemos hecho poco, no nos hemos preparado como debiéramos, hermanos, pero aún queda tiempo, aún hay tiempo para llevar este mensaje, especialmente, hermanos, a las personas que nos rodean, familia, amigos y seres queridos, porque si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer en tiempos complicados. Y este es el mensaje de esta tarde, hermanos. Espero que yo pueda hacer reformas en mi vida, que el Señor
pueda darme ese tacto y esa pues valentía, porque se necesita valor, porque aunque siempre va a haber oposición, se necesita valor, hermanos, para poder cambiar. Y esto de cambiar, yo pienso que es de valientes. Que el Señor nos pueda dar esa convicción y esas ganas de poder hacer una reforma en nuestras vidas. Gracias, familia. Que el Señor les bendiga. Espero que en su tiempo puedan leer este bello libro, que les digo está muy ad hoc con los tiempos en los que estamos viviendo, y que podamos atesorar esas bellas verdades en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, que el Señor les bendiga.